No, please, what? Please. Los turistas estadounidenses interceptados por hombres armados en Tabasco resultaron ser youtubers y ya dieron toda su versión de los hechos. Bienvenidos al Caporal del 19 de diciembre. Comenzamos. Si una senadora no se salva de que un desconocido balee su auto, ¿qué seguridad puede esperar uno como ciudadano cualquiera? Estás viendo en pantalla el auto baleado de la senadora morenista Marta Guerrero en el municipio de Temoaya, Estado de México. La oficina de la senadora informó que la agresión ocurrió cuando ella llegaba al municipio a las 9:30 de la mañana de este domingo 19 de diciembre a la toma de protesta de la alcaldesa Nelly Brígida Rivera. Y cuando un hombre de pronto bajó de su vehículo y le disparó al auto de la legisladora en 4 ocasiones hacia el cofre y hacia un costado de la puerta. Como puedes ver en pantalla, la Fiscalía Mexiquense informó que esta agresión pudo ser por un percance vial. Simplemente se bajó del vehículo una persona armada y le disparó. Por fortuna, nadie resultó herido. Ahora estás viendo en pantalla, te muestro, a 4 niñas que vivían en la Casa Hogar Alegría en Zitácuaro, Michoacán. Ellas escaparon del lugar el pasado 21 de noviembre y a la fecha se encuentran desaparecidas. Las menores fueron identificadas por las autoridades como Evelyn, de 9 años, Sandra, de 11 años, Jimena, de 14 años y Sandra Marelli, de 16 años de edad. Ya fue, como puedes ver en pantalla, ya fue activada la alerta Amber para dar con el paradero de las 4 menores de edad, así que si sabes algo de ellas, da aviso a las autoridades que este 21 de diciembre, en 2 días, se cumplirá un mes desde su desaparición. ¿Recuerdas el caso de los 2 marinos que fueron secuestrados en Zapopan, Jalisco? Analízame 11, forma 276, son de base 8. ¿Por qué están aquí amarrados? ¿Y dónde los conducen? Aquí por el banco, y no me están aquí estamos, pero... ¿De Guadalajara? Sí. ¿Andábamos en Guadalajara? Venimos de Guadalajara. ¿Andaban en Guadalajara de paseo? Un juez federal vinculó a proceso a 8 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación acusados de secuestrar a estos 2 marinos. Así lo ha informado la Fiscalía General de la República este domingo 19 de diciembre, en donde detalló que 6 de los detenidos, 6 de los 8, están imputados por delitos contra la salud y por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en tanto que los otros 2 detenidos están imputados por secuestro y posesión de drogas ilícitas. Los 8 detenidos, recordemos, fueron capturados tras operativos que se hicieron en la zona metropolitana de Guadalajara durante el secuestro de los marinos, pero incluso días posteriores a la liberación de ellos. Recordemos. Ábrense, por favor. Ábrense, por favor, ábrense. Señorita, métase ahí a la sala de espera, por favor. Ya, ok. Esto que acabas de ver fue parte de las movilizaciones que se extendieron durante varias semanas. Seguramente en los últimos días has escuchado que Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ordenó el asesinato de un cantante que se negó a asistir a su boda. He visto, también he recibido mensajes de ustedes en donde me han pedido que confirme si esto es real o no. He visto incluso algunos medios de dudosa reputación que tratan o han tratado de descifrar
a qué cantante se refieren. ¿De dónde ha salido esta información? De lo cual ha derivado bastante especulación. Bueno, esta información sí la dio a conocer el Departamento de los Estados Unidos de América en el mismo comunicado en donde informó del ofrecimiento de los $5 millones para capturar a 4 de los hijos de El Chapo Guzmán. En esta ficha informativa que estás viendo en pantalla, las autoridades estadounidenses dicen literal en el comunicado sobre el tema del cantante, lo que se lee es, lo leo textual: otra información indica que Ovidio Guzmán López ha ordenado los asesinatos de informantes, traficantes de droga y un cantante mexicano popular que se negó a cantar en su boda. Como puedes notar, esa es toda la información al respecto revelada por las autoridades estadounidenses, lo cual te acabo de mostrar en pantalla. Así que nombres, detalles, pues no existen. Para quienes han seguido muy de cerca mis videos en los últimos 3 días, saben que les debía este video, del cual es el tema principal, el de 2 estadounidenses detenidos por civiles armados en el estado de Tabasco. Go, 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 no, please, what? Please. No te pongo el fragmento del video tal cual a petición de las personas que grabaron este video, y te voy a ir dando detalles, y además no te había querido traer este video hasta no tener la información completa de qué es lo que ocurrió. Quienes aparecen a cuadro son Aaron Paisant y Logan Howard. Ellos son creadores de contenido en redes sociales, o influencers también, como se les suele llamar. Tienen un canal de YouTube y tienen también página en Facebook en donde comparten videos sobre sus viajes que hacen por el mundo. El video en cuestión, en donde están en Tabasco, lo grabaron en febrero del año pasado, en febrero del año 2020, pero lo dieron a conocer apenas esta semana, lo subieron a su canal de YouTube. Lo que ocurrió fue que acudieron a Tabasco, fueron al estado de Tabasco para buscar aves exóticas para fotografiarlas. Se salieron de la autopista, entraron a un camino de terracería y fue entonces cuando fueron interceptados por hombres con armas largas. Afortunadamente los dejaron ir, no pasó a mayores. Ellos llevaban al menos 2 cámaras encendidas grabando al momento en que fueron interceptados por los hombres armados. El video que se ha viralizado es el de la cámara interior, en donde se ven ellos en el vehículo al momento de ser interceptados. Pero también hay otro video de la cámara que graba al exterior, en donde se aprecia el vehículo donde iban los hombres armados. Ahorita te voy a mostrar más imágenes de todo esto. De tal forma que, pues, el video que se ha viralizado es en donde aparecen ellos grabados. Previamente a este suceso en Tabasco, ellos ya habían viajado a Coloradas, Yucatán, al volcán del Popocatépetl en Puebla y al santuario de las mariposas monarcas en el estado de Michoacán. Pero cuando llegaron a Tabasco, el estado natal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se toparon con un grupo de hombres armados no identificados por el grupo delincuencial, no se sabe si pertenecen a algún cártel, a nada. Y tras este incidente, dado que fueron dejados en libertad, no pasó a mayores, ellos decidieron suspender su viaje por México. Y todo esto ha ocurrido en medio también de una alerta de viaje que Estados Unidos ha puesto en el país de México, en donde ha catalogado a los estados de la República Mexicana con diversas alertas de a dónde sí viajar y a dónde no. Tabasco, en la lista de los Estados Unidos, estás viendo en pantalla, Tabasco aparece en la lista de los estados en donde recomiendan tomar precauciones adicionales ante la presencia de grupos criminales. Está, de hecho, lejos de esa lista de peligro o de la lista en donde recomiendan de plano no viajar. Le recomiendan el gobierno estadounidense a sus ciudadanos. Ahora bien, existen en total 3 videos sobre este acontecimiento, sobre los turistas extranjeros interceptados. Uno, que es el del hecho mismo, estás viendo en pantalla una captura de ese video. El segundo video que existe
es la explicación, ahora estás viendo en pantalla del segundo video, imagen del segundo video, la explicación que los influencers, que los youtubers dieron sobre este mismo video. Los ves a ellos, ahí en este video explican qué es lo que ocurrió y tienen detrás la imagen del video en cuestión. Y el tercer video, que es el más reciente, que acaban de subir en sus redes sociales, es el de la cámara frontal de su vehículo, en donde, como puedes notar, se aprecia la camioneta blanca en la que viajaban los hombres armados. Ellos, los hombres armados, descienden de la camioneta y se alcanza ahí a apreciar ligeramente que les están apuntando. Así fue como se bajaron, así fue como los abordaron. Han puesto estos youtubers la leyenda de no retransmitir, una restricción que han agregado a sus 3 videos, ya sea en el título, en el caso del video 1 y video 2, y en la imagen, que es en el del video 3, como lo estás viendo en pantalla. De tal forma que te voy a dejar las ligas de los 3 videos, de este primero que ves en pantalla, de este segundo sobre la explicación y de este tercero en donde se aprecian los hombres armados. Te voy a dejar las ligas de los 3 videos en la descripción de esta transmisión por si quieres verlos completos. Hasta aquí la información de hoy. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Muchas gracias.